Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el tema lo tenemos otra vez en pantallas. La segunda parte del tema que vimos hace 8 días. Voy a darte un resumen rápido. Por favor, les pido que por ahí me tengan la diapositiva que hemos estado utilizando, la tengamos a la mano, ¿sí? Y gracias, hermana. Y de esa manera poder continuar con lo que hemos estado enseñando. Para hacer un resumen, básicamente, no quiero tardarme ahora tanto con el diagrama. Muchas gracias, muy amable. También antes de continuar, quiero hacer la aclaración para mis hermanos que nos escuchan a través de Portal 6640 y también a través de YouTube. Me dicen que por qué no transmitimos el video, el diagrama, para que se vea lo que yo explico con el diagrama. Pero el problema es que no tenemos video, no tenemos cámaras. Todavía no hemos comprado las cámaras. En el nombre de Jesús las compraremos pronto. Amén. Y las subiremos ahora sí con todo y video. Mientras tanto, hacemos el esfuerzo de que tengan el diagrama. No es lo mismo, yo lo sé, pero es lo que tratamos, lo que podemos hacer ahora para poder ayudar a nuestros hermanos que escuchan la palabra a través de la internet. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hablamos acerca de las armas que Dios nos ha dado. Te dije también, Dios no espera que te quedes pasivo cuando alguien te ataca. Al contrario, el Señor quiere que ataques tú también, pero con las armas que el Señor nos ha dado. Amén. De tal manera que si alguien te maldice, tú atácalo también y bendícelo, porque las armas de nosotros son diferentes a las de ellos. No puedes utilizar las armas carnales, porque entonces gana el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, Dios no quiere una iglesia pasiva. Dios quiere una iglesia activa, una iglesia que sepa contraatacar, pero no con las armas del mundo, no con armas carnales. Te ofenden, tú ofendes. Te molestan, tú molestas. Te agreden, agredes. Sino al contrario, si ves a tu enemigo tener hambre, dale de comer. Si ves a tu enemigo tener sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontona sobre sus cabezas, dice la palabra. Así que, hablando de eso, hemos hablado ya de varias armas de nuestra milicia. Entre ellas hablamos de la acción de gracias. Cuando todo está mal, cuando el mundo se queja, cuando tienen problemas y en vez de agradecer se quejan, nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, amén, y damos gracias por todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para todos los que vieron la película el sábado, recordarán que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno, amén. Entonces tienes que mirarlo siempre de esa manera. No podemos reaccionar con preocupación como el mundo. No podemos reaccionar en queja como el mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Otra enseñanza que vimos fue el arma del bien. Aquel que te haga mal, busca la manera de tú contraatacar, pero tú haciéndole bien. Amén. De esa manera funciona también. También vimos el arma del amor, ¿sí? Nada puede transformar a otra persona más que el amor. Amén. Y vimos también que es a través del amor como Dios puede cumplirnos nuestras promesas. El Señor dijo: más que toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida del cielo que te fue puesta en tu interior. De ahí fluye. Si no lo cuidas, si no cuidas lo que hay ahí guardado, si dejas que haya rencor, haya amargura, falta de perdón, entonces
no va a fluir la vida, fluirá entonces muerte. Amén. Y también vimos la semana pasada la primera parte de otra arma que Dios nos ha dado, la cual es la palabra de Dios. Amén. Y vimos este pasaje que encontramos en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es una espada propiamente mientras permanece en tu Biblia. Si solo está en tu Biblia, a veces les hemos dicho, y los pastores lo hemos hecho, de decirles: no trajiste Biblia, no traes espada. Y hasta hemos compuesto algunas frases, ¿no? De cómo es posible que vengas a la guerra y sin espada, como si venir a la iglesia fuera venir a una guerra contra los hermanos. Pero la realidad es que no es así. Mientras la palabra permanezca ahí en la Biblia o permanezca acá en tu mente, no es espada, no sirve de nada, no produce nada. Y hemos estado utilizando un diagrama que les voy a pedir a mis hermanos que me hagan el favor, ¿sí?, de poderlo poner, que es el que también está como portada de los videos, que es lo que hasta ahorita podemos hacer en el nombre de Jesús. Dijimos entonces que la palabra que llega a la mente no sirve de nada, porque la mente forma parte de la carne y la carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesús. Amén. De tal forma que saberte el versículo de que Jesús lleva tus enfermedades y sufrió tus dolores no te beneficia nada solo por saberlo. Tiene que llegar a lo más profundo, a tu corazón. Y vimos también la parábola del sembrador. Parte cayó entre pedregales, ¿te acuerdas? No tenía profundidad de tierra, así que cuando salió el sol se secó. Estos son los que al momento reciben la palabra con gozo, es decir, la reciben en las emociones y dicen: pastor, qué bonita frase, qué bonita predicación, qué bonita enseñanza me tocó, pastor, no cabe duda, y hasta lloran. Pero sin embargo hasta ahí se quedan, ¿sí? Al principio reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas, entonces renuncian porque no tienen raíz. Otra parte cayó entre espinos, eso habla de la mente. Pero los afanes, el deseo de las riquezas ahogan la palabra de Dios, ¿sí? Es cuando nada más te la sabes en la cabeza, pero no la practicas. Otra parte cayó en muy buena tierra, eso es cuando llegó hasta el espíritu, hasta el corazón. Y ahí en el corazón dice: produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Si recuerdan todo eso, ya lo vimos también. Ahora, hablamos también de que si la palabra de Dios llega al espíritu, pero se topa ahí con amargura, rencor, con falta de perdón, con contienda, con celos, con envidias, entonces la palabra no tiene fruto. ¿Por qué? Porque otra vez las emociones son primero. No, es que me hicieron, no, es que no se vale, y por qué son así, y no deberían de ser así. Entonces llegó hasta las emociones y la palabra no va a producir ahí nada, ¿sí? Hasta que llegue al corazón, porque de ahí fluye la vida. Ahora te voy a hablar de otra cosa más, te lo voy a explicar primero con el diagrama y luego quiero ir ahora sí solamente con versículos. La palabra de Dios primeramente llega a tu oído, ¿sí? Llega a tu vista cuando la lees mentalmente nada más. Entonces la palabra de Dios hasta ahí ha iniciado el camino, está muy bien, pero no puede permanecer solamente en la mente, tiene que ir forzosamente hasta el corazón. Te voy a explicar. A ti, cuando alguien te habló por primera vez de la Biblia, seguramente tú dijiste: pues se oye bonito, está bien, o sea, qué bueno. Alguien, o tú mismo dijiste, o alguien te ha dicho cuando le hablas de la palabra: pues qué bueno que funcione para ti, qué bueno que para ti pues te haya hecho tanto bien, ¿verdad? Porque esa persona solamente está recibiendo la palabra en la mente. Esa persona no va a dar fruto todavía. Hay otra persona que hasta llora cuando le dices la palabra, pero solo la recibe en las emociones. Esa persona te va a decir: qué bonito, me da tanto, siento tanta paz de oír lo que me dices, pero todavía está en el plan de sentir, ¿sí? Pero, y tal vez pasó contigo también. Al principio tú dijiste: pues qué bueno, suena bien, qué bueno que sea bueno para ti, pues échale ganas. Yo tengo mi manera de creer, mi manera de pensar. Es una persona que solo llegó hasta la palabra de Dios, hasta la mente.
Pero tal vez alguien insistió y por fin la palabra llegó a tu corazón y te convenciste y creíste con todo tu corazón, y ahora sí entiendes, porque ya de regreso la palabra de Dios tiene que salir, no nada más tiene que entrar, ahora tiene que salir al exterior. Y cuando sale a tu mente, ahora ya no sale como una palabra simplemente que has conocido, no es solo información, lo vimos alguna vez, ahora es una revelación. Ahora el Espíritu le ha explicado a tu mente cómo es que funciona la palabra de Dios, y tu mente ahora lo acepta. Y una vez que tu palabra lo acepta, va a sujetar las emociones y va a sujetar la voluntad. ¿Sí? Cuando tú entiendes que se trata de perdonar a los demás, no porque los demás se lo merezcan, sino porque tú te mereces vivir en paz con Dios, entonces tú dices, ahora entiendo, si no perdono me daño yo mismo. Si no perdono, si no paso por alto la ofensa, yo mismo me estoy causando un daño en mi interior. Y Dios me ama tanto que por eso me dice, sé inteligente, sé sabio, perdónalo. No es por Él, es por ti, te dañas a ti mismo. Yo no te creé para odiar, yo te hice para amar. ¿Sí? El amor en ti te produce crecimiento, te produce fe, pero el odio, el rencor, la amargura te lleva a muerte, porque es una obra de la carne. ¿Alguien estamos comprendiendo eso? De tal forma que necesito ajustar ahora mis emociones a la palabra que me ha sido revelada. Mis emociones todavía se enojan cuando alguien dice algo de mí, pero entonces yo debo de hablarle, yo el espíritu, porque tú eres espíritu. El verdadero Porfirio no es este que ustedes ven frente a ustedes, está adentro y es un espíritu. Y Porfirio le habla a las emociones y les dice: emociones, ustedes deben obedecer lo que el versículo dice, y dice que amen a sus enemigos, que le hagas bien al que te hace mal, bendice al que te maldice. Así que emociones, no importa que les haya dolido, aún es por el bien de ustedes, bendigan. Y la mente de repente dice: pero es que no es la primera vez que lo hace. En mente, no importa. Si tu hermano viniera 7 veces al día y pecara contra ti, y 7 veces al día viniera a pedirte perdón, perdónale. Y si no viene a pedirme perdón, de todas maneras perdónale. No es por él, es por ti. Y de esa manera entonces me vuelvo un hacedor de la palabra. Y cuando te vuelves un hacedor de la palabra puede salir al exterior y transformar todo lo que hay a tu alrededor de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal forma que de donde haya enfermedad, entonces la palabra puede venir y sanar. De tal manera, de donde haya escasez, la palabra va a poder proveer. Pero si tú hiciste las cosas mal y dijiste: pues luego lo voy a perdonar, la verdad es que no siento perdonarlo y no voy a ser hipócrita, porque esa es una frase de muchas personas: no voy a ser hipócrita, si no siento perdonarlo, no lo voy a perdonar. No se trata de sentir. La palabra de Dios llega al corazón, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no en tus emociones, no en tu mente y no en tu voluntad. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón. El amor de Dios ha sido derramado allí. Amén. Así que en la medida en que tú te vuelvas o permitas que surjan espinos, las preocupaciones, los afanes, ¿sí?, el deseo de las riquezas, van a ahogar la palabra y vas a seguir preocupándote, y Dios no puede hacer nada por ti, porque tú has permitido que lo que tu pensamiento dice ahogue la palabra. Es que siento muy feo lo que dijeron, lo que me hicieron, lo que me provocaron. Dios no puede hacer nada por ti, porque tú estás permitiendo que los pedregales, ¿sí?, no permitan que la palabra de Dios tenga raíz. Lo que estamos viendo ahora tiene relación también con lo que vimos el domingo. De hecho, van muy unidos. No era al propósito, ni me di cuenta al principio, pero la realidad es que están más relacionados que nada, ¿sí? Pero no quiero mezclar para no causar ninguna confusión. Ahora, te he dicho varias veces, la palabra de Dios se habla. ¿Alguien recuerda eso? La palabra de Dios no se lee con la mente, porque aquí no funciona, no sirve de nada. De repente tienes un problema y dices tú, piensas tú en tu interior: Señor, pero yo sé que tú eres el proveedor, que tú estás ahí, y nada más lo estás pensando. La carne para nada aprovecha.
¿Has hecho oraciones en tu pensamiento? Nadie, nada más el pastor, 2 hermanos. Bueno, levante la mano el que nunca ha orado en su pensamiento. Ah, gloria a Dios. No pensé encontrarme a alguien. Sí, gloria, está muy bien hecho. Todos los que hemos orado en nuestro pensamiento no tienen respuesta de nada, porque la carne para nada aprovecha. Tiene que ser forzosamente, obligatoriamente, si es que quieres que tenga respuesta, algo audible desde tu interior, desde el corazón, a través de tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No dice en tu boca y en tu mente, dice en tu boca y en tu corazón. Tienes que hablarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que hablar cuando oras? La palabra. No puedes orar tus problemas, porque los problemas no son palabra de Dios, y los problemas no pueden hacer nada más que hacer más grande el problema. ¿Quieres que realmente deshacer el problema? Tendrás que hablar palabra de Dios y decirle al problema la verdad de la palabra de Dios, saliendo desde tu corazón a través de tu boca. ¿Sí? No puede ser de otra forma. Dios solamente escucha la palabra audible, porque solamente la voz puede sacar desde el interior la palabra de Dios. La voz es el vehículo. Te lo he enseñado antes. Tal vez tenía mucho tiempo sin hablarlo, pero la voz es el vehículo desde el espíritu que lleva la palabra de Dios hacia el exterior. Y te lo he dicho antes, mi voz es espiritual. Tú la puedes ver. ¿Cuántos pueden ver lo que estoy diciendo? ¿Cómo sale? No se ve, pero se escucha. Es espiritual. Por eso es que tienes que sacarlo. Si no se habla, entonces aunque lo creas de todo tu corazón, no va a funcionar, porque se tiene que hablar. Amén. Hasta ahí voy bien, hermanos, también. Ya lo hemos visto esto. Ok, creo que no tengo nada. Y si no, recuerda en tu mente esto para no volverlo a sacar en un buen ratito. Así que cuando la palabra se queda en tus emociones, no puede dar fruto. No puede ser usada como palabra de Dios, porque las circunstancias te mueven las emociones. Las emociones son así, a menos que ya las hayas entrenado. Las emociones se entrenan, hermano. ¿Alguna vez empezaste quejándote de cuando alguien se te atravesaba, cuando alguien se te repegaba mucho en el camino a tu auto? Y se juntaba mucho y decías, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no toma su carril? Y te enojabas. ¿A alguien le pasaba eso? Y lo entrenaste, te quejaste cada vez que sucedió. Y después empezaste a dar un golpe en el volante. ¿Qué le pasa? ¿Por qué la gente no maneja bien? Y después aprendiste a decir maldiciones para esas personas que se atravesaban. Escuché a alguien decir amén. Eso no es amén. Sí, eso no. Sí, tienes que sujetar las emociones. Que no hablen lo que ellas sienten. Mientras no sujeten las emociones, el dominio propio nunca se va a desarrollar. Hay dominio propio en tu interior, pero es la medida que Dios le dio a cada uno, y esa la tienes tú que desarrollar. Es cuando alguien se atraviesa y expresa mejor un gloria a Dios. Qué bueno que no pasó más allá de un simple incidente. Amén. Bendito sea, te alabo, Señor. Glorifico tu nombre. Amén. Te platiqué de Kenneth Copeland, que como siempre viaja a diferentes países, a diferentes ciudades, y se queda en hoteles. Dice, no puedo grabarme a veces en dónde queda el baño. Entonces dice, a medianoche cuando yo me levanto al baño, no recuerdo dónde están los muebles y está todo oscuro. No recuerdo ni dónde se enciende y se apaga la luz. Así que me levanté un día, dice, y no recordaba dónde quedaba el baño, ni sabía dónde estaban los muebles, y le pegué con mi dedo chiquito del pie a un mueble con toda la fuerza. Ya te imaginarás. Ahí. Entonces él dice, inmediatamente agarró su dedo, se sentó en el piso y dijo, oh, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Jesús. Wow, alabo, Señor, tu nombre. ¿Cuántos hubieran reaccionado igual? ¿Sí? O solamente se tendría que oír en esta prédica, pup, pup.
Entonces, tus emociones se entrenan, no te guían ellas a ti. Dios nunca puso las emociones para que ellas te dijeran qué hacer. Tú guía las emociones. Amén. Eres más grande que ellas. Ellas están para obedecerte a ti. Alguien te ofendió, inmediatamente voltea y dile: ni se sientan, ni se hieran. Ustedes están aquí para servir a todo mundo. Y todo el mundo puede odiarlas a ustedes, pero ustedes no tienen permitido odiar a nadie. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y de esa manera es como sujetas tus emociones. Sujetas tu mente. No dejas que tu mente vuele. Todo lo sujetas en el nombre de Jesús. Así que si sujetas tu mente a la palabra de Dios, esta empezará a conquistar tu carne. Va a producir fe, y entonces puedes utilizar la palabra de Dios como un arma. Mira, actúas como actúas por la manera de pensar que tienes. Tú piensas que si alguien te hiere tienes derecho a sentirte mal. ¿Por qué no? Déjenme llorar, ¿no? Total, yo sé lo que la Biblia dice, pero me dolió. Y ese hermano, la verdad es que no volveré a ser igual con ese hermano. Y puede alguien decirte: no, no puedes hacer eso. La palabra de Dios dice que tienes que amarlo. No lo odio. Luego le doy la respuesta de alguien, ¿verdad? Yo no lo odio. No, la Biblia dice: y no odiarás a tu prójimo. La Biblia dice: ámalo. No lo odias. Y la pregunta es que cuando alguien dice: yo no lo odio, y mi pregunta es: ¿lo amas? Pero no lo odio. ¿Lo amas? Pero no lo odio. ¿Lo amas? No lo odio. ¿Lo amas? No, no lo amo, pero no lo odio. Entonces estás desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Dice: ámalo. No dice: no lo odies. Dice: ámalo. Haz algo por él. ¿Sí? Y la carne, cuando tú piensas: tengo derecho a odiar a alguien, o tengo derecho a no amar a alguien, esa manera de pensar es la que hace que tu carne obedezca el pensamiento. La carne obedece tu manera de pensar. Si estás acostumbrado a quedarte con algo que no sea tuyo, es porque piensas: el otro tiene y yo no tengo, así que me puedo quedar con lo de él, porque él puede comprarse otro. Es tu manera de pensar lo que te hace actuar y lo que tu carne obedece. Por eso es que la palabra de Dios debe llegar al espíritu, para que el espíritu sujete la mente, y entonces le diga a la mente qué debe de pensar. Amén. La Biblia dice que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Amén. Si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, ya estás pecando. Bueno, pero al menos no hago nada malo. Esa manera de pensar de al menos no estoy haciendo nada malo es lo que te lleva a no cumplir la palabra de Dios. Sujeta tus emociones, lo que digan. No importa qué opines, no importa qué esté allí en tu cabeza, es primero la palabra. Y de esa manera es como puedes convertir la palabra de Dios en un arma. Mientras tanto, no funcionará como tal. No es espada hasta que tú permitiste que entrara a tu corazón. ¿Recuerdas Hebreos 4:12? Sí, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma, la mente, emociones y la voluntad, y el espíritu en lo más profundo, y discierne las intenciones del corazón. Se da cuenta la palabra de Dios hace que tu espíritu se dé cuenta de que algo estás haciendo solamente por maldad. Un ejemplo, no sé, de repente alguien trajo algo para compartir con los hermanos, una pizza. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Que venga un hermano con una pizza. ¿Y cuántos hermanos dicen yo soy ese hermano? A eso es Omar, gloria a Dios, bendito. Ahorita terminó, no te creas. Entonces, y mi hermano empieza a decir, bueno, es para todos. Fíjate bien esto. Pero de repente se acerca un hermano que no le agrada tanto. Es un ejemplo, hermano, que no agrada tanto a Omar y dice, ¿trajiste pizza para todos, Omar? Y Omar dice, no es para todos. O sea, es que se la van a llevar y no sé a dónde. Yo nada más la traje, pero algún hermano se la va a llevar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tu intención, la realidad es que tú no quieres hacer lo bueno. O sea, la palabra de Dios entra y te dice, tú estás siendo egoísta.
y estás inventando cosas, estás mintiendo, ¿sí? Con tal de no obrar lo bueno que Dios quiere que tú obres. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez o nomás al pastor alguna vez? A todos, bueno, no sé si a todos, no puedo decir a todos porque no soy el Espíritu Santo, pero me imagino yo que no nada más a mi hermano y a mí, de agarrar y de repente decir, ay, es que ahí está el hermano fulano tal, espérate, hermano, ¿y a qué se juntaron? Pues aquí, hermano, nos juntamos, nos encontramos de repente, ¿no? Aquí en la pizzería, sí, y llega otro hermano y otro, oye, qué casualidad que todos se están juntando, ¿verdad? Sí, qué casualidad, y no falta el que llegue y dice, se me hizo tarde, perdónenme. Ay, y dicen, pues ni modo, ¿ya pediste la pizza? No, hasta que se vaya el hermano. No puedes hacer eso. La palabra de Dios va aún contra eso y no sirve como arma, porque la fe obra por el amor. La palabra llegó hasta el Espíritu, pero si ahí no hay amor, entonces no funciona como un arma contra las circunstancias, contra el enemigo, contra las enfermedades, contra la escasez. Tiene que mezclarse ahí fe con amor. La palabra y el amor desarrollan fe, y entonces puede llegar a convencer más fácil a la mente y a las emociones. Pero nuestra manera egoísta a veces de ser y nuestra forma de hacer bandos, la verdad de las cosas, yo tu servidor siempre pensé que podríamos ser una iglesia donde no hubiera bandos, los bandos de acá contra los del bando de allá, hasta que me encontré un versículo que en otra versión dice: es necesario que haya bandos entre ustedes, hablando de divisiones, hablándole a los corintios Pablo, para que se pueda distinguir a aquellos que son de Dios de los que no lo son. Y entonces me di cuenta que por mucho que yo quería tener siempre un solo bando contra el otro bando que es el enemigo, no es otra iglesia, no son otros hermanos, es algo que no puede ser. Dice la palabra: es necesario que entre ustedes haya bandos para que se distinga entre los que verdaderamente siguen al Señor de los que no. ¿Sí? Entonces, ¿a qué bando quieres pertenecer? ¿Al bando de los que llevan a la unidad de la iglesia, al amor de la iglesia, o a los que llevan a la separación? ¿Sí? Todo lo que implica separación jamás vendrá de parte de Dios, siempre vendrá del enemigo. Entonces, ese es el asunto. No puedo evitarlo si de repente alguien se pasa al bando de las cosas contrarias a la palabra de Dios. Es imposible. Y me di cuenta hace poco, ¿sí? Leyéndolo en otra versión la Biblia, en un momento que estaba teniendo que esperar a que me atendieran, me dio por leer la Biblia en otra versión y de repente me encontré, dice: no debe haber divisiones entre ustedes, dice Reina Valera, para distinguir los que son del Señor de los que no lo son. Entonces, ¿cómo asegurarme que pueda quedar? Asegúrate de sujetar la carne. No es lo que sientes. Es que yo siento bien feo que ese hermano, ¿cómo es? ¿Y eso qué? Es tu hermano. Es tu hermano. Tiene a Cristo como Señor. Pero pastor, ¿por qué no es ese asunto entre él y Dios? No te metas en una relación que no te toca. La Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Y cuando nosotros nos metemos a decir: es que fulano de tal no es un buen cristiano, ey, estás teniendo un concepto de ti que no debes de tener. Es ese asunto entre Dios y él, el Señor y él. El Señor es el que debe de tratar con él. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Alguien está comprendiendo? Ahora, ¿cómo sé que entonces estoy obedeciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios está llegando a mi corazón. Romanos 12:2, nueva traducción viviente, por favor. Romanos 12:2, por favor. Ahí lo tenemos. Dice la palabra de Dios así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pastor, yo pensé que yo podía hacer eso. Mira, hemos tenido bodas y de repente algunos hermanos dicen: hermano, pues no puedo invitar a todos, el presupuesto no alcanza, y es entendible. Y a veces hacemos la fiesta en un lugar y con las personas que los novios invitaron, porque ellos son los que están haciendo el gasto.
o la gente que les apoya a ellos. Pero si viene otro hermano, no le podemos cerrar la puerta y que nos pregunte, oye, ¿y qué están haciendo todos los hermanos aquí? Nada, pues aquí nomás nos juntamos sin que... No, si ya llegó ahí, hermano, es la boda del hermano fulano y la hermana sutana, pásele por favor. Hermano, es que no traje regalo, ¿qué importa? Usted pase a gozarse con los... Ahí sí debemos de hacer eso, amén. Entonces, y es entendible también cuando un hermano no te invita, no está mal, no es pecado también. El presupuesto no alcanza y gloria a Dios que estamos creciendo, y conforme sigamos creciendo como iglesia menos va a alcanzar, ¿sí? A menos que la pareja de novios se encomiende completamente al Señor, crea que el Señor es fiel a su palabra y cree que el Señor multiplica la comida, y entonces sí podrá invitar a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Entonces dice, Dios te puede cambiar en una persona nueva al cambiarte tu manera de pensar. Y cuando Dios te cambia tu manera de pensar, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando tú cambies tu manera de pensar. Por eso dice, ¿sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Entonces, no antes, sino cuando cambies tu manera de pensar, cuando pongas en primer lugar a los demás y dejes de lado lo que tú sientes para vivir por lo que tú crees. Entonces, dice, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que una evidencia de que la palabra está cambiando tu manera de pensar es que actúas de acuerdo a la palabra, la practicas. Practicar la palabra permite que la información que llegó a tu espíritu pueda salir a tu mente, y tu mente entienda, con razón el Señor dice así en la Biblia. ¿Alguna vez has dicho, ya entendí? Es revelación. Esa es revelación. Ya te sabías el versículo, pero era solo información en tu cabeza. Pero cuando llegó al corazón y regresó a tu mente y dices, ahora sí ya entiendo, con razón la palabra lo dice, es que pasó de ser una información a ser una revelación. Así que tu madurez y tu crecimiento espiritual se determina por cuánta palabra de Dios estás dispuesto a poner en práctica. Así de maduro eres. Así de maduro eres. ¿Sí? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios quiere que vivas de adentro hacia afuera. Que cambies primero, dejes la palabra llegar al espíritu. Que sujetes tu manera de pensar. Pastor, pero es que eso es bien difícil. Deja de decir que es bien difícil. Dios no pide que lo hagas en tus fuerzas. Dios te pide que dejes la palabra llegar a tu corazón, y es la palabra la que se encarga de que tú lo hagas. No se trata de que tú te esfuerces, se trata de que tú solamente lleves la palabra a tu espíritu convence a tu mente y tu mente convence a los demás miembros del cuerpo. Y de esa manera empiezas a actuar conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que, por eso la palabra que acabamos de leer dice, sed hacedores. Si no eres hacedor, ¿cuántos han dicho Jesús llevó mis enfermedades alguna vez? Pero si no eres hacedor, esa palabra no es para ti. Te engañaste a ti mismo. Es para los que son hacedores de la palabra. ¿De cuánta palabra? De toda la que saben, hasta eso. Dios no pide que se sepan toda la palabra de Dios, sino de toda la palabra que te sabes. Eres un hacedor. Amén. De eso sí sea un hacedor. Entonces, Juan 8:31 y 32, por favor. Quiero que entiendas los dos versículos, no pierdas ninguna palabra. Cuando leas la Biblia, léela entendiendo cada palabra. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en mi qué? ¿Dijo en mis palabras? No, dijo mi palabra en singular. Está hablando de toda la palabra de Dios, todo lo que contiene la Biblia. Seréis verdaderamente mis discípulos. Parece que ahí ya terminó la frase, pero no termina, porque el verso 32 empieza con una conjunción, que es que y, es decir, si permaneces en la palabra, ¿sí?
entonces serás discípulo, pero aparte de que serás discípulo, conocerás la verdad. ¿Cuándo conocerás la verdad? Cuando permanezcas en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Practicarla. Conoces la verdad cuando permaneces en ella, y permaneces en ella practicándola. Entonces, cuando la practicas es que eres libre. No eres libre por tenerla en la cabeza, ¿sí? Si no, en cuanto hubieras sabido que el versículo dice, Isaías 53, 4 y 5, acerca de sanidad, en ese momento hubieras sanado, porque ya hubieras conocido la verdad en la cabeza. Pero no sanaste por eso. Sanas cuando la pones en práctica. Amén. Si permaneciereis en mi palabra, serás mi discípulo, y además de que seas mi discípulo, vas a poder conocer la verdad. Y ya que permaneciste y conociste la verdad, entonces la verdad te hará libre. ¿Cuántos creen que necesitan liberación en un área de su vida? Nadie levante la mano. ¿Quieres ser libre de verdad? Pastor, ¿cuándo oran por mí? ¿Cuándo hacemos ayuno y oración para...? Eso es muy importante, y sí existe liberación de esa manera también. Pero ¿de verdad quieres ser libre? Permanece en la palabra, es decir, practícala. Practícala. Y entonces la verdad te hará, ¿sí? Aparte de que vas a ser un discípulo del Señor, entonces también serás libre. Hay personas que saben la palabra en la cabeza, pero saberla en la cabeza no funciona, no te da fruto. Amén. Parte cayó en las emociones. ¿Te acuerdas que dijimos? Parte de la semilla de la palabra de Dios cayó entre pedregales y surgió la planta, pero como no tenía profundidad de raíz, salió el sol y se secó. Porque fueron personas que pusieron la palabra de Dios en sus emociones, nada más porque sintieron bonito. Perdón. Otros llevaron la palabra de Dios hasta la mente, se lo supieron y se la grabaron. No me lo sé, pastor, yo me sé el Salmo 107:20, que dice que Él envió su palabra y me sanó. Además el Isaías 53, 4 y 5, ¿sí? que por las llagas de Cristo yo he sido curado. Y me sé también el Salmo 103, y me sé Mateo 8:17 y Primera de Pedro 2:21. Todo eso habla de sanidad, me lo sé. Pero eso no te sana. Te sana que permanezcas en la palabra, es decir, que obedezcas la palabra. La palabra, por saberla en la cabeza, no te prospera. La palabra, por saberla en la cabeza, no te protege. Tiene que ir forzosamente hasta el corazón. Otra vez, ¿podemos regresar al verso 31, por favor, Christopher? Una vez más al verso 31. Van juntos, los dos versículos van unidos. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Verso 32. Y aparte de ser mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Debes de saber que la Biblia fue escrita corrida. Los versículos, los capítulos fueron puestos para estudio, nada más. No están en los escritos originales. Así que debes de aprender a leerlo corrido. ¿Sí? Son mis discípulos y aparte conocen la verdad. ¿Cuándo? Cuando permanecen en mi palabra. ¿Y cómo permanezco en tu palabra? Cuando se vuelven hacedores, cuando saben hacer lo bueno, cuando aún en perjuicio de ustedes mismos hacen bien a los demás, cuando viven en amor. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Todavía estoy hablando de todo lo que se requiere para que la palabra de Dios se vuelva un arma, para que la palabra de Dios pueda traerte lo espiritual a lo físico. Amén. Así que no se trata solo de oír la palabra, sino de permanecer en la palabra. ¿Y se permanece cómo? Practicándola. ¿Sí? Así que si nada más la tienes en tu mente, en tus oídos, es solo información. Es como una fórmula matemática o una fórmula de física, que solo tienes la información ahí, pero no hace nada para ti, no está aplicada, solo te la sabes. ¿Sí? Así que
Lo que te ayuda verdaderamente es la revelación de la palabra, y ese es solo cuando has permanecido practicando la palabra, entonces se vuelve real en tu espíritu, y de tu espíritu pasa a tu mente, de tal forma que le platicas a la gente: la palabra de Dios te puede sanar, te puede transformar, te puede prosperar, y los demás se te oyen y dicen: pues se oye bien, porque para ellos es solo información, les estás llenando la cabeza. Y pasa también con algunos hermanos. Les predica uno y de todas maneras dicen: pues sonó bien la prédica, sí, la verdad estuvo bien, pero solo quedó en la cabeza esa información. Eso no sana, eso no prospera, eso no hace que Dios te cumpla las promesas. Lo que hace que Dios te cumpla las promesas es que permanezcas en la palabra, y la palabra te lleva a una libertad cuando tú la has estado practicando. Amén. Así que de nada sirve hacer una liberación ahora si solamente tienes la palabra de Dios como información y no es algo que tú practiques. ¿Alguien estamos comprendiendo? Fíjate, conocer la verdad, hermano, es experimentar la verdad. Cuando te compartieron acerca del testimonio de alguien, tú viniste aquí porque alguien te habló, ¿cierto o no? Alguien te habló de la palabra, y cuando esa persona te compartió, pues tú te emocionaste. Y luego, sobre todo si eres casado, llegaste a la casa o casada y le dijiste a tu esposo o a tu esposa: fíjate que fulano de tal ha cambiado mucho, y dice que por la palabra y tal. Y el otro dice: ¿ah, sí? No sabía. Y dice: pero mira, es que sí ha cambiado, sí de verdad algo ha pasado. Pues qué bueno, la verdad es que sí le hacía falta un cambio. Y si se ha sentido bien, pues qué bueno que vaya ahí. Yo soy respetuoso, tú sabes, yo respeto todo. Pero a él no le hace efecto porque le estás dando solamente información. Aparte, él no ha visto a la persona que realmente cambió. Hasta que la vea, entonces va a ser inspirado, motivado a un cambio. Ahora mira, otra vez, Mateo 16, 13 al 19. Fíjate, este es todo el proceso de la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, fíjate, ¿qué está diciendo la gente que creen los cristianos? Pues algunos dicen que creemos en un Dios de la Biblia, que no creemos en imágenes, que somos muy gritones, etcétera. Y dice, verso 14, ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado quiere decir más que feliz, inmensamente feliz. Amén. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no fue algo que te salió de la mente, algo que tú pensaste, que te cruzó la mente, no fue la emoción que sentiste de estar conmigo, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Eso es lo que está diciendo. Amén. Y revelar no es un conocimiento que venga de los sentidos, es un conocimiento que viene desde el Espíritu, que acabamos de ver hace rato. La palabra dice, el verso 18: y yo también te digo, aparte de lo que te dijo el Padre, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y a eso se refiere Jesús: sobre esta declaración que tú hiciste de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tienes que tener palabra revelada por Dios primero, para que la espada pueda surgir. No puedes hacer nada si la palabra está en otro lugar y no en el Espíritu. Si la palabra está en tu mente o en tus emociones o en tu voluntad, no tendrás promesas cumplidas, no tendrás esperanza y no tendrás recompensas. Pero la palabra revelada te da esperanza, te da propósito y te da paz.
Porque la palabra de Dios siempre trae un propósito. Quiere sanarte, quiere liberarte, quiere prosperarte, amén, quiere protegerte. Eso lo logra la palabra de Dios. Ahora, pero esto solo será posible hasta que saques la palabra de Dios de tu mente, de tus emociones, y la lleves al Espíritu. ¿Cómo hago eso, pastor? Practicándola. Practícala. ¿Sí? Si no tienes una palabra revelada, tú no vas a sanar, aunque te la pases repitiendo: Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas yo he sido curado. Él envió su palabra y me sanó. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Ya me lo sé, pastor. Sí, pero en la cabeza. No puede estar en tu mente. Sí. Jesús les hablaba, regañó en una ocasión a mucha gente porque la gente le seguía solamente por los beneficios que obtenía, no tanto porque Él fuera el Mesías, el Cristo. Fíjate, Juan 6, 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque esa gente solo tenía la palabra en la cabeza. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los otros querían experiencias. Por eso querían señal, demandaban señal. Entonces, cuando Jesús no les quiere dar señal, ellos se van. Y entonces voltea con los discípulos: ¿ustedes también quieren señal? ¿Quieren milagros? ¿Quieren que ore por ustedes y se caigan? ¿Y si no lo hago, también se van a ir? Y ellos dicen: nosotros no venimos por las experiencias. ¿A dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces debes entender algo. No le puedes explicar a la gente quién es Jesús. Ellos necesitan experimentarlo. Yo no puedo. ¿Cuántos tienen hambre? Ya quisieran cenar, que no hayan cenado, obviamente. Ok, ya casi acabamos. Faltan 2 horas. No se crean. Entonces, pero no se preocupen los que tienen hambre. Miren, aprendí una nueva receta. ¿Sí? Y les voy a explicar todo lo que contiene la receta. La iba a explicar, pero por el tiempo mejor no. Una vez que yo acabe de explicarles cómo funciona esta receta, ¿cuántos ya se habrán llenado? No. ¿Cuándo se van a llenar? Pues cuando hayan experimentado la receta, ¿verdad? Entonces sí, van a decir: qué sabrosa. Ya no más, ya me llené. ¿Sí? De lo mismo es con el Señor. No puedes explicarle a los demás. Los demás, bueno, porque ellos solo están recibiendo una explicación de Cristo. Por eso les he dicho, los testimonios solo tienen un poder de inspirar, y cuando estés motivado a llevarte a Cristo, pero no tienen poder porque no es palabra de Dios. Entonces, si vas a testificarle a alguien, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Hablarle palabra de Dios. La palabra es la que entra, es la que se queda guardada, ya que te separaste de las personas la siguen guardando y dicen: dijo esto y dijo que estaba en la Biblia. Qué bien se oye, hasta siento paz cuando lo escucho. Y la palabra sigue trabajando cuando tú no estás. Y mira, tengo un ejemplo que alguna vez también ya te lo había dado. Por favor, a Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y les dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Está hablando, cada vez que habla de agua viva, está hablando de palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús está hablando de palabra de Dios, y ella está hablando del agua del pozo. ¿Sí? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Ella está hablando del pozo. ¿Sí? ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor haber dicho: ay, esta sonsa no entiende. El verso 11, respondió Jesús en el verso 10 y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Ya lo repetí, ¿verdad?
Verso 12 entonces, perdón. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El verso 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Le va a dar palabra de Dios, por lo tanto tienes que cambiar tu conducta. Para permanecer en mi palabra, ¿qué tienes que hacer? Ser un hacedor de la palabra. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella está experimentando al Señor. Ella no está recibiendo información, literalmente ella está recibiendo revelación. Jesús le habla de un agua diferente al agua que está ahí. Ella al principio no entiende, pero poco a poco la palabra que Jesús está hablando está provocando un cambio en su interior. El verso 28 de Juan 4 dice: la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y cuando ella dijo: él me ha dicho todo lo que he hecho, dijeron: pues todos sabemos todo lo que has hecho, si has andado con el que quieres, todos lo sabemos. Es que qué novedad. En el Facebook apareces diario, te fotografías con cada uno diferente cada vez, ¿sí? Instagram está lleno de tus conquistas de los últimos días. No me digas que alguien vino y lo supo, seguro le diste la entrada a tu Facebook, ¿no? ¿Por qué ellos no hacen caso? Fíjate, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. A pesar de todo, ellos vieron un cambio en ella. Ella vino y les dijo: vengan, de verdad, me ha hablado cosas. Solamente el Cristo podría hablar como él. Yo creo que puede ser, será. ¿Por qué no vienen y lo comprueban? ¿Por qué no vienen y experimentan lo que me ha transformado? Lo que me ha hecho entender que no es en un hombre donde yo debo basar mi felicidad, sino en Él, en Cristo Jesús. Ah, caray. Y dijeron ellos: ¿solo en Él? Pues si tú querías tener casi a todos. No, me he dado cuenta que Él es la felicidad, Él es la alegría. Y se voltearon a ver: pues sí está diferente, pues vamos a ver con quién habló. Fueron motivados por el cambio de ella. Tu cambio motiva a otra gente a venir. No es que entiendan toda la Biblia porque se las explicaste. Fue lo que has cambiado lo que los hace venir. No los hace venir lo que conoces de la palabra. Te lo digo por experiencia. Me la pasaba antes tratando de explicar todo lo de la Biblia a alguien que no supiera y no venían. Porque no es eso lo que hace, lo que provoca que la gente venga. Lo que provoca que la gente venga es tu cambio, que tu vida ha cambiado, ¿sí? Ella estaba muy contenta por la revelación que ella había recibido y esa revelación le cambió la vida. Pero cuando ella lo comparte con ellos, ella solamente está hablando palabras humanas. Les está dando información. Un testimonio solo da información, pero la Biblia da palabra de Dios que puede llegar a revelación. Así que puedes estar alegre por algo que has conocido, que se te ha revelado. Lo puedes compartir con alguien más, pero ellos no se van a alegrar igual que tú, porque ellos no tienen la revelación que tú has tenido. Así que para que ellos se alegren, deben tener su propia revelación. Mira, por favor, Efesios 1, 16 al 19 nos habla acerca de esto, de que no se trata solo de oír la Biblia y ya, sino que debes de llevarla, ponerla en práctica para que provoque que las promesas que te ha dado se cumplan. Verso 16 dice: no ceso de dar gracias por ustedes, iglesia, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Siempre oro por ustedes, dice Pablo. Verso 17: ¿y para qué ora Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Es decir, el centro de su ser, espíritu de sabiduría. ¿Y de qué más? ¿Y de revelación acerca de qué? Del conocimiento del. ¿Por qué no dice que les dé sabiduría y conocimiento? Y de revelación. Es decir, no puedes conocer a Cristo con la mente, con los ojos.
No, alguien podría decir, pues ¿por qué no nos explica toda la Biblia y ya? Y ya de ahí nosotros solitos podemos, porque a Cristo no se le entiende de esa forma, no se le conoce de esa manera. Tiene que ser con el Espíritu. Y Él está orando para que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, para que les alumbre la mente, para que ilumine la mente, para que la mente tenga luz del cielo y entiendan cómo funciona la palabra de Dios. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y luego qué? Pues para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te llamó y cuál es la riqueza de gloria que tienes por herencia. Verso 19. Y que también comprendas la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La experiencia de la samaritana cambió su vida y ese cambio fue lo que motivó a otros a buscar también su propia revelación de Jesús. Lo que estamos buscando hoy es motivarte a que vengas a conocer a Jesús, no en la cabeza, sino en el espíritu, en el corazón. Verso 40, fíjate esto. Entonces, de Juan 4, perdón. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuánto tiempo? 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, porque Él sí daba palabra de Dios. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque muchos de ustedes creen solo por lo que los demás les han contado, pero todavía no han generado su propia fe. Muchos de ustedes han creído en sanidad porque han escuchado que otros sanaron, pero ustedes no han experimentado todavía sanidad. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Esta palabra sabemos quiere decir estamos convencidos. Y nos ha convencido que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El verso 41 dice: creyeron muchos más por la palabra de Él. Amén. Así que primero tuvieron palabras y testimonio de la mujer que los inspiró y los motivó. Pero como esas palabras no forman parte de la palabra de Dios, no pudo hacer más allá. Esas palabras solo llevaban información, pero fueron las palabras de Jesús las que se incubaron en el corazón, en el espíritu de estos hombres, y eso dio a luz literalmente a la revelación de Dios. ¿Estoy explicándome bien, hermanos? Ahora, el conocimiento revelado que se requiere para que la palabra de Dios funcione en ti no procede de los sentidos. No es a partir de cuánto sabes de la Biblia. Sí, por eso muchas personas a veces saben un poco de la Biblia y entonces creen que ya no necesitan que nadie les enseñe, pero no es en la cabeza, es en el espíritu. Una vez que la palabra ha llegado a tu espíritu, entonces ya tienes el arma más poderosa, la palabra de Dios, la espada del espíritu. Amén. Ahora sí debes de aprender cómo se usa la palabra. Sí. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 4, verso 3 en adelante. Es la tentación de Jesús en el desierto. ¿Alguien recuerda a quién enfrentó Jesús allí en el desierto? ¿A quién enfrentó? Al diablo. Si hubiéramos sido tú y yo en el lugar de Jesús, hubiéramos mandado traer miles de ángeles para protegernos. Se apareció el chamuco: manden refuerzos, por favor, rápido. Padre, acá estoy. Ubicación, latitud, etcétera, con longitud tal. Aquí estoy ubicado. Y entonces Jesús hubiera estado corriendo en el desierto en lo que llegaban los refuerzos. Y créeme, creo que hubieran vencido al enemigo. Pero Jesús sabía algo. Satanás había vencido a Adán y lo había convencido de hacer lo que él dijo. Jesús tenía que enfrentar a Satanás. Pudo haberlo hecho con ángeles, pero decidió hacerlo con el arma más poderosa de todo el universo. ¿Alguien recuerda qué será? La palabra de Dios. No trajo ángeles. No dijo a los discípulos: tense cerca de mí porque aquí anda el chamuco alrededor. No. Sí. Ni dijo: síganme los buenos, ni nada por el estilo.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Acudió a dónde? A la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Es el primer gancho al hígado al enemigo. Y el enemigo dijo: oh, chiquito, si tienes mano pesada. Entonces dijo: tengo que atacar también con palabra de Dios, pero a mi manera. Satanás también sabe la palabra. Y le llevó el diablo a un monte alto, verso 5, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ella, porque a mí me ha sido entregada. Me brinqué algo, ¿verdad? No está bien. Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez Jesús acude a la palabra de Dios. Sí, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 12. Respondió Jesús, le dijo: perdóname, no, yo me brinqué algo. 4:11. Todavía siento que algo me brinqué. Bueno, ok. Creo que no logro ver dónde. Verso 9 dice: le llevó a Jerusalén. Verso 9, por favor, otra vez, Christopher. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Y Satanás le dice, porque también está en la Biblia lo siguiente: dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una mala aplicación de la palabra. La palabra estaba hablando acerca de que siguiendo la voluntad de Dios, los ángeles lo sostendrían siempre, mas no tentando al Señor, lanzando desde el pináculo del templo. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Así que, ¿qué fue lo que escogió Jesús para enfrentar al diablo? Su palabra. Ahora bien, segunda de Pedro 1:19 nos habla de esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. ¿Cómo va a surgir en mi corazón? Cuando yo ponga atención, cuando yo esté atento a la palabra como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces nacerá Cristo en mí. Amén. Al enfrentar al diablo, siempre Jesús dijo: escrito está, y declaró la palabra de Dios. El Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué es someterte a Dios? Que sometas tu manera de pensar y tu manera de sentir. No es que yo siento feo, no, yo sentí feo con lo que sucedió, yo sentí feo. Y el Señor dice: sométete a Dios, es decir, a su palabra. ¿Sí? Resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Amén. Así que esta era la manera en como Jesús siempre vivía. Juan 8:28, la Biblia lenguaje sencillo, dice: por eso les dijo: ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. ¿Cómo se lo enseñó el Padre? ¿Alguien recordará o alguien se imaginará cómo el Padre le enseñó a Jesús lo que debería de decir? Se lo enseñó a través del Antiguo Testamento. Por eso le digo: yo solo digo, hablo, me expreso de acuerdo a lo que el Padre me ha enseñado en su palabra. Amén. Seguramente tenía revelación de Dios directamente, pero muchas de las cosas que hablaba estaban en el Antiguo Testamento. Y él dice: yo hablo solo lo que oigo hablar a mi Padre. Yo no hablo lo que le oigo escuchar a López Dóriga. Yo no hablo lo que le escucho a Javier Alatorre. Yo no hablo lo que le escucho, no sé qué noticiero sea que usted acostumbra a escuchar, a Lolita Ayala. Yo hablo lo que le escucho decir a mi Padre. Lolita Ayala me dice que la gasolina sube cada mes. Bueno, estaba subiendo cada mes. Pero el Señor me dice:
yo supliré todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que, para que la palabra de Dios se convierta en un arma? Tiene que estar constantemente en tu corazón, pero también ¿en dónde? En tu boca. No en tu mente. Nada de que vas manejando y en la mente vas orando. Eso no sirve. No ores, no tiene sentido así. Tienes que hablarlo. Sale desde el corazón la palabra. La palabra está guardada en el corazón y solo a través de palabras salen. Ahora, tengo que adelantar, si no, no voy a poder avanzar. Ya expliqué algunas cosas de las que volvería a ver aquí. Santiago 1:25, por favor. Santiago 1:25, está más adelante, mucho más adelante. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y además, ¿qué cosa? ¿Qué es perseverar en ella? Practicarla. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será inmensamente feliz en lo que hace. Amén. Así que, ¿cuál es la clave? Perseverar en la palabra. Deuteronomio 30:14 dice: muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Cuándo la vas a poder cumplir? Cuando esté en tu boca y en tu corazón. Mientras no estés hablando la palabra, no puedes ser hacedor de la palabra. Para ser hacedor necesitas estar hablando y hablando y hablando y hablando. Amén. Debe estar en tu boca. Ya estuvo en la boca de Dios, pero también necesita estar en tu boca. Llegó a tu corazón cuando la practicaste. Ahora necesitas salir de ahí. Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Eso sucede cuando Dios la habla. Por eso cosas suceden, porque Dios habla. Jesús no solo pensó, escrito está. En su mente, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Poder mental, no. Sino que la habló. La habló. Si Cristo necesitó hablarla tú y yo, pues con más razón. Amén. Así que Juan 8:26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. No dijo a las personas nada más, al mundo, es decir, a todo lo que el mundo me lanza. Escasez, enfermedad, guerras, dolor, tristeza. Yo le hablo al mundo lo que le he escuchado a mi padre. El mundo me trae depresión porque los negocios van a la baja, el dólar sube, los negocios están cada vez más mal. Pero entonces yo al mundo que me ha lanzado eso, le hablo ¿qué cosa? Lo que le he oído hablar al Padre. ¿Y dónde está? En la palabra. Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? Nuestra profesión. ¿De qué quiere? No se refiere a que retengas la profesión que estudiaste. Retengamos nuestra profesión, viene de profesar, de declarar la fe que profesas. Reténlo. Es decir, si te has declarado sano, el Señor dice que Él llevó mis enfermedades, por lo tanto soy sano, aunque me duele, aunque dijeron, aunque la radiografía indica, aunque los estudios dicen. Yo retengo mi profesión, mi confesión, mi declaración. Sigo hablando las palabras que le oí al Padre, que dice que Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y que por sus llagas he sido curado. Es ahí cuando la palabra de Dios se convierte en espada, cuando estás convencido de ella. Amén. Dice 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual pensé. Así dice. Por lo cual me imaginé. Por lo cual ¿qué? Hablé. Si tú también crees, entonces tú también debes hablar. Si no hablas, no pasa nada. Puedes ganarnos en la fe a todos los cristianos del mundo, pero si no hablas, aunque tengas más fe que todos, no va a funcionar.
Lo que crees, háblalo. Satanás ha engañado a la sociedad. Cuando alguien se te acerca y dice: no, fíjate que traigo un plan entre manos. Ay, ¿de qué se trata? No lo hablo porque se me ceba. No lo hablo porque se me echa a perder. Yo he escuchado a cristianos decir eso, y cristianos de esta congregación, y a veces digo: ¿no es lo que más hemos enseñado? Que lo que crees de la palabra lo debes de hablar. Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. En el griego no dice tened fe en Dios, en el griego dice tengan fe como la de Dios. Tengan la fe igualita a la de Dios. Imagínate, la Biblia te ordena, Jesús te ordena que tengas la misma fe que Dios tiene. ¿Y cómo es la fe que Dios tiene? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Lo que hables. Todo esto habla de lo mismo. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué se llamará la buena batalla? Una vez se los dije. Pelea la buena batalla. ¿Cuál guerra es buena? ¿Alguien conoce una guerra buena? Esta, la que Cristo nos ha dado. ¿Y por qué es una buena batalla? Porque ya te dio la victoria sobre ella. Por eso dices: es una buena batalla. Ese problema que tienes, dice el Señor, esa es buena, es una buena guerra. Ya la ganaste sin haber entrado en ella. Antes de entrar en ella, ya habías ganado. Vosotros sois más que vencedores. Amén. Ahora, esto me interesa mucho, espero explicarlo. Por eso aceleré todo lo demás. Solo termino este pasaje y lo voy a terminar con otro versículo después, porque es necesario. Lucas 18, 2 al 8. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Obviamente este juez no es Dios, porque si es alguien que no teme a Dios, no puede ser Dios. Y aparte no respeta al hombre, y Dios sí respeta al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Había también en aquella ciudad una viuda, una mujer que perdió el esposo. Qué interesante. Una mujer que tuvo un esposo que se murió, el cual lo crucificaron. Y esa mujer viuda se llama la iglesia. Esto es interesante. Una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Y tu adversario cómo se llama? El diablo. El diablo vino y la enfermó, tal vez. El diablo vino y le causó un daño. Le quitó su negocio. El diablo vino y le echó en contra a los hijos. El diablo vino e hizo un montón de cosas. Y dice: y él, es decir, el juez injusto, no quiso por algún tiempo. Pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Esta palabra me es molesta, en griego dice: me lastima cada vez que me habla. Eso es lo que dice. Cuando dice me es molesta, no se refiere de que hoy ya no la aguanto. Se refiere a cada vez que viene, me daña, me hace que me sienta mal, me hiere. Sí, me está causando mucho daño. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A esto se refiere el Señor. A que el Señor ya te regaló la sanidad, ¿cierto? ¿Cuántos saben que sí? Dios no te va a sanar, Dios ya te sanó. Amén. Hizo todo lo necesario para que tú puedas vencer toda enfermedad hoy, para que todo síntoma se vaya hoy. Pastor, pero tengo síntomas. Sí, porque Satanás nunca cumple la ley. Entonces tu adversario vino y te puso unos síntomas. Y la viuda no fue con el juez y le dijo:
te ruego, por favor, mira, dile que se me quite los síntomas porque me siento muy mal. Además tengo hijos chiquitos y me puedo morir y no quiero eso. Por favor, dile. No hizo eso. Agarró y sabiendo lo que ella podía hacer, lo que tenía derecho, lo que su marido había ganado por ella, vino y le dijo: hazme justicia, no me regales nada, no te estoy pidiendo limosna, no quiero nada más, lo que es justo, hazme justicia. Es decir, obliga a que el enemigo quite esos síntomas, no tiene derecho. Obliga a que mi adversario quite la escasez de mi familia, no tiene derecho. Obliga a que el enemigo quite todos los problemas que tengo en mi familia, no tiene derecho. No fue a pedir. Casi la veo con un puño en la cara del juez diciéndole: hazme justicia. Mi marido lo ganó, mi marido me lo ha dado. Sí, no está aquí en este momento, pero él lo ganó para mí, lo ordenó, declaró sanidad, declaró, la palabra de Dios dice, la ley lo indica, que él llevó mis enfermedades, él sufrió mis dolores y por sus llagas he sido curado. Me declaro sano, amén, y reclamo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús, amén. Pastor, pero a veces no llega tan pronto. Aquí es donde necesitas que sea una espada. Job 13:15, por favor. Job dijo lo siguiente: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Me recetaron dentro del medicamento un medicamento que es controlado. Nunca lo he querido tomar porque en lo personal considero que no está bien. Yo tengo algo en mi interior que me indica: no tomes eso, tú no lo necesitas. Amén. Yo creo, estoy convencido en mi interior que es Dios diciéndome: no te tomes eso, te va a hacer más daño que el bien que buscan hacerte. ¿Cuántos saben que hay medicamentos que traen secuelas? Y me dijo: no te lo tomes. Decidí no tomármelo. Algunos síntomas quisieron regresar y entonces vino la presión de mi esposa diciendo: tómatelo, tómatelo, solo una vez, solo una semana, nada más una semana. Y yo le dije: no. Me dijeron: no te lo tomes. Y ella dijo: pero ¿qué tiene de malo? Todo lo bueno viene de Dios. Y yo dije: me dijeron no te lo tomes, y si te pones mal. Y entonces saqué este versículo: aunque él, por obedecerle a él, fuere muerto, en él esperaré. Esa es la fe que se convierte en un arma. Cuando estás tú convencido, cuando tienes una palabra, no es a lo loco, es cuando tú tienes una palabra en tu interior y Dios te ha dicho: hazlo como yo te digo. Y entonces cuando tú estás viendo que parece que en vez de ir avanzando, las cosas empiezan a retroceder, y es el momento en que debes de hablar y decir: aunque él mismo me matare, en él esperaré. Amén. Job conocía muy poco a Dios, pero sabía algo: Dios no quiere mi mal, Dios quiere mi bien. Amén. Así que aunque él me matare, en él, en su palabra esperaré. Esa es la espada del Espíritu. Cuando todo va mal, cuando todo indica que no puede, que no se va a cumplir lo que él te dijo, cuando todo dice que vas a quedar peor por obedecer la palabra de Dios, y de todas maneras dices, sacas la espada y dices: él ha dicho, y en él voy a esperar en el nombre de Jesús. Amén. No importa lo que veo, no importa lo que oigo, no importa cómo me siento, no importa lo que pienso, no importa qué me dicen, me importa solo lo que él ha dicho. Amén. Es ahí cuando la palabra se convierte en un arma, y entonces el enemigo empieza a ser vencido, empieza a huir, porque tú permaneces en la palabra. ¿Alguien ha comprendido lo que Dios nos ha hablado esta noche? Así que ahí donde estás, dile: Señor, no quiero tener información en mi cabeza nada más. No, Señor. Padre, quiero ser como Job, esperar en tu palabra aún en contra de mi salud, aún en contra de mi éxito. Esperar en ti aún en contra, Señor, de todo lo que yo espero que tú hagas en mi vida. Primero eres tú y primero es la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habla con Dios y dile también, dile: Señor,
en ti esperaré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.